Colectivo Nuestra Milpa presenta Coyot, el podcast de las 400 voces. En colaboración con el programa social Colectivos Culturales Comunitarios 2021 de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde el estudio de grabación del colectivo Nuestra Milpa. Estamos por acá, Jessica y yo. Hola, ¿cómo están? Un gusto poder compartir con todas y todos ustedes. Platicando un poquito sobre este programa que tenemos planeado para unos cuantos episodios y muy contentas de presentar hoy por fin ya nuestro primer episodio. Y bueno, en esta primera sesión, en esta emisión vamos a platicar algunos temas muy interesantes y sobre todo muy especiales para nosotros como colectivo, que es el de las expresiones culturales de los pueblos originarios de Coyoacán, particularmente de la Candelaria Macuitlalpilco Chinampan, de los Reyes Hueytlilac, San Pablo Tepetlapa y Santa Úrsula Cuapa. Y bueno, antes de iniciar, Jessy, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre este caminar que llevamos? Claro que sí, Bren. Pues mira, con gusto les compartimos cómo ha estado este acercamiento con los pueblos originarios, particularmente pues con las y los vecinos de estos pueblos originarios que acabas de mencionar. Pues bueno, ya llevamos 2 años dialogando y caminando con los pueblos, y a partir de ahí hemos logrado tener un acercamiento e identificar cómo es que los habitantes, algunos habitantes, logran transmitir y expresar a través de diferentes prácticas sus identidades culturales. Entonces, pues gracias a estos acercamientos hemos identificado ciertas expresiones culturales que nos gustaría compartir con todas y todos ustedes, y por ello es que en esta primera parte pues vamos a hablar de cómo algunos habitantes viven y reavivan su identidad a través de actividades muy particulares. Justamente en este primer episodio pues vamos a tener la oportunidad de escuchar a 2 habitantes del pueblo de la Candelaria, quienes nos van a hablar acerca de cómo a través de actividades muy particulares, que en este caso pues les vamos a platicar y ellos nos van a platicar en sus propias voces sobre la danza mexica, que también es entendida como rezo en movimiento, cómo es que ellos la practican, cómo es que ellos la trabajan y cómo a partir de este tipo de actividades pues han logrado mantener viva la esencia prehispánica del pueblo. Y bueno, como nos cuenta Jessy, en esta charla que mantuvimos con Jair y con Carlos de ahí de la Cande, pues nos platicaron un poco acerca del proyecto cultural que llevan a cabo actualmente, o uno de los proyectos culturales que llevan a cabo ahí dentro del pueblo, para integrar a su comunidad y sobre todo y muy en especial para reavivar el sentimiento de identidad entre los jóvenes, ¿no? Entre la chaviza. Este proyecto del que escucharemos ahorita hablar a Carlos y a Jair es un calpulli y pues ya lo vienen trabajando desde hace un poquito más de un año. Bueno, los dejamos con partes de la entrevista. Adelante con Jair y Carlos. Mi nombre es Juan Carlos Mónico, algunas personas me conocen como el Mexica, de aquí de la Cande. Soy nativo de aquí del mismo pueblo. Mi nombre es Jair Iván Sosa Luna, soy igual nativo del pueblo de la Candelaria y pues bueno, actualmente pues formo parte de la mayordomía del pueblo de la Candelaria. Pues bueno, en realidad este proyecto, porque así lo veo como un proyecto, surgió con la necesidad de poder fortalecer el sentimiento de identidad en nuestra comunidad, en nuestros habitantes. Yo creo que la mayoría de los pueblos coincidimos con ciertas problemáticas. Yo creo que desde hace mucho tiempo y hasta la actualidad, y
precisamente yo creo que uno de ellos es pues que se va debilitando a la falta de interés de los habitantes jóvenes. Entonces por ahí vemos que ahí detectamos que era como en dónde estaba el problema. Sí, precisamente pues nos dimos cuenta que esta problemática en perderle como el interés en defender al pueblo, pues precisamente se derivaba de la falta de sentimiento de identidad, que es de donde surge este proyecto. Por medio de esta manifestación cultural, pues le apostamos a que era como un vínculo para poder acercar a nuestros jóvenes a esta parte esencial que es o fundamental de esos orígenes prehispánicos, de donde pues surge este poblado, ¿no? Pero bueno, aquí nosotros la experiencia que yo les pudiera compartir, pues yo hace casi 20 años inicié en un grupo de danza de aquí que se llama Zetlalmina. Y pues ya a raíz de todo eso pues fui como que creando pues no sé, como pues una voluntad, un respeto, ¿no? Y pues el día a día, pues esto creo que ya se ha convertido pues parte de mi vida también. Y pues así mismo, como decía aquí el hermanito Yair, pues más que nada también esto se fomenta algo cultural en el aspecto de la danza, para que así mismo pues no nada más es para los jóvenes, sino también para todo tipo de edades, desde el más pequeño hasta el más grande. Y aquí lo importante de todo esto es que vengan con un respeto y, como les vuelvo a repetir, pues una voluntad, las ganas, el deseo de compartir este rezo en movimiento, pues así mismo el rezo y la ofrenda, ¿no? El ofrendar lo que es el cansancio, el sudor, la sed y pues otras cosas que se van dando dentro del mismo círculo, ¿no? La Candelaria es un pueblo que lucha y resiste en torno a la defensa de su territorio. Yair y Carlos identificaron un frente de esta lucha desde la dimensión cultural, tomando como referente sus orígenes prehispánicos, mediante la danza o los rezos en movimiento, como ellos lo nombran. Algo muy interesante que pudimos percatar en esta intervención que tuvieron hace un momento Yair y Carlos es que cada uno les da un sentido. Es decir, por un lado tenemos a Yair, que le brinda un contenido, digámoslo, político, porque para él es un proyecto que acerca a los jóvenes con sus orígenes. Mientras que para Carlos es una actividad que tiene una significación más personal. Es decir, él lo vive y lo experimenta de una manera grata y por ello para él es como una actividad que lo define personalmente, que le da una esencia para lo que él es y lo que él hace. Y pues esta expresión cultural no es propia de todo el pueblo. Quizá a algunos jóvenes les llama la atención y se acercan al calpulli por intereses personales, más allá de verlo como una expresión de resistencia y conexión con los orígenes de este lugar donde ellos viven, ellos habitan, como bien lo expresa Yair, ¿no? Sin embargo, esto no significa que en el medio, en ese compartir, en ese convivir con otras personas, con otros vecinos, otros habitantes, la danza en este espacio, en el calpulli, pues no les interpele, ¿no? No les motive a pensarse más allá de estos términos individuales, es decir, pensarse en colectivo, pero no como cualquier colectivo, sino como una fuente de arraigo con este lugar que ellos habitan y donde ofrecen la danza cuando ellos se acercan, cuando ellos asisten todos los miércoles o todos los viernes para realizar esta práctica, ¿no?
Claro, Jess. Y bueno, también algo muy importante que le da otras significaciones más, no solo para el Calpulli en sí, sino para todo el pueblo, para toda la Cande, es que esta danza la realizan en el atrio de la iglesia, que hasta hoy es un espacio de convivencia, un espacio emblemático de todo el pueblo de la Candelaria, en el que se encuentra la gente no solo para convivir o para platicar, sino también ahí se realizan fiestas, se realizan incluso asambleas, ¿no? Se organiza el pueblo en este lugar y pues bueno, desde siempre ha sido un espacio muy frecuentado y que la danza, que el rezo movimiento, que esta actividad tan importante se realice en ese lugar, le da otra significación más, ¿no? Que lo hace todavía más importante y relevante para el pueblo. Entre los danzantes del Calpulli se piensa que la imagen de la Virgen de la Candelaria que reside en su parroquia tiene su origen en un paralelismo que coloca al mismo nivel a la imagen católica y a la de las madres originarias como Chalchitlanesi, Chalchitlicue y Xochitlanesi, que se unifican en Atlaltónatl como una sola madre. Podemos ver en la vestimenta de la Virgen de la Candelaria líneas curvas que bajan por su toga y representan la fertilidad y las aguas originarias con sus colores azul y blanco. Bueno, en realidad el templo de la Candelaria está situado en donde anteriormente había un basamento piramidal. Obviamente con los estudios que se han hecho y todas, basándonos ya también en fuentes informativas como textos, la deidad que se veneraba aquí en este territorio era Chalchicuatlicue o Chalchitlicue. Es la patrona de las aguas horizontales, viene siendo como la imagen femenina del agua, esta compañera de Tlaloc. Aquí en el pueblo de la Candelaria, todas las festividades patronales van a ir súper relacionadas con el ciclo agrícola. De hecho, cada festejo que se tiene es una representatividad católica o una imagen católica, pero que vino a sustituir a una deidad prehispánica. Hace poquito acaba de pasar la fiesta de San Juan Bautista, en donde tenemos la presencia de nuestro Señor Tonatiuh. Hace una semana después, el 1 de julio es la fiesta de la Preciosa Sangre, es un Cristo, en donde podemos ver ahí una figura igual, el trasfondo es igual otra imagen de carácter prehispánico, que ahorita la verdad no les podría decir bien, pero bueno, lo que sí les podría asegurar es que vinieron a sustituir a deidades prehispánicas y que aquí en la Candelaria, aquí en este pueblo podemos ver ese sincretismo, lo podemos palpar. Y bueno, algo que queremos resaltar y que queremos comentar acá nosotras, especialmente después de escuchar a Yair en esto que nos comenta, es la importancia de la transmisión de los saberes y del conocimiento desde la antigüedad, ¿no? Y que, como se sabe, era de manera oral, ¿no? La tradición oral no es nueva, ¿no? No es un tema que se cuente y que se platique en los últimos años, es antiquísima, ¿no? La tradición oral. Como sabemos, o si no lo saben, se los hacemos saber, estaban estos códices que seguramente alguno han visto por ahí en internet, en la escuela, en los libros. Los códices era como la escritura, por decirlo de alguna forma, ¿no? De nuestros antiquísimos abuelos. Pero no era una escritura, como pueden ver, eran imágenes, ¿no? Dibujos que los tlacuilos sabían lo que tenían que dibujar, ¿no? Bueno, a esta iconografía, que es así, se le llama así, la iconografía, era interpretada por solo algunas personas. Tenían algunas personas la función de interpretar estas pinturas que los tlacuilos realizaban, ¿no? Y esas pocas personas que sabían
leer, por decirlo de alguna forma, estas imágenes, que más propiamente dicho, interpretar, ellos transmitían de manera oral ese conocimiento, esos saberes en estas imágenes en el que se pueden ver en los códices, lo transmitían de manera oral, ¿no? A otras personas, y esas otras personas a otras más, y así se extendía y tenía un alcance grandísimo, el conocimiento, el saber que se iba transmitiendo de manera oral. Entonces, bueno, ¿por qué comentamos esto? Porque la oralidad también fue una manera de resistir. Cuando los conquistadores llegaron a las tierras precolombinas, quisieron erradicar de todas las maneras posibles el conocimiento, la cultura, las formas, las dinámicas, y creyeron que era nada más destruyendo y opacando las teocalli, ¿no? Que son estos basamentos piramidales donde se realizaban ritos, donde se realizaban observaciones astronómicas, y también con la destrucción y la quema de los códices, ¿no? Sabemos que esto sucedió en toda América, ¿no? Toda la zona precolombina. Pero los pueblos resistieron, todas las comunidades resistieron, porque continuaron transmitiendo todo lo que sabían de manera oral. Obviamente hubo muchos castigos, obviamente había una violencia tremenda, ¿no? De parte de los conquistadores con la finalidad de evangelizar. Pero la tradición oral fue una herramienta hasta de resistencia. Y lo sigue siendo, ¿no? Incluso ahora con este contraste que tenemos con los libros, con la historia que se supone que es la formal o la canónica, se contrasta mucho en muchas ocasiones y en muchos lugares con la tradición oral. Sí, y es algo bien interesante lo que comenta Bren, porque aquí algo que me gustaría enfatizar es que la tradición oral es importante por todo este ánimo de resistir a través de ella, ¿no? Pero, ¿qué es lo que han hecho los pueblos con este tipo de contar o estas formas de transmitir? Lo que han hecho es darle el conocimiento a las nuevas generaciones que vienen, pero el conocimiento en torno a cómo se celebran, por ejemplo, ciertas prácticas comunitarias, ciertas expresiones, y también el conocimiento, los saberes en torno a las diversas formas de ver el mundo y de relacionarse con él. Y claro que cada uno de los pueblos tiene una forma particular de entender y de relacionarse con el mundo. Entonces, pues aquí está la importancia de la historia y de la forma de transmitir la historia a través de la oralidad. Ahora bien, aquí es bien importante comentar que, pues cuando se transmite la historia de manera oral, pues vamos a encontrarnos que muchas veces hay ciertas imprecisiones en cuanto a los datos, en cuanto a las fechas, que posiblemente no suceda, por ejemplo, cuando nosotros leemos un libro, cuando en la escuela nos aprendemos respecto a ciertos eventos o a ciertas fechas, no hay estas imprecisiones en cuanto a los datos históricos. Pero eso no significa que para las personas de una determinada comunidad, o en este caso de un pueblo originario, no cumpla con funciones de identificación y de sentido de pertenencia. Entonces, aquí queremos rescatar cuál es la importancia de la transmisión oral, independientemente de la imprecisión que podamos encontrar en cuanto a los datos y los eventos históricos. Porque la transmisión oral y todo lo que lleva, como ya lo mencionó Bren, como ya lo pude comentar un poquito, es que nos genera este sentido de pertenencia y también este sentido de identificación con las raíces prehispánicas, de generar un sentido o de generar una serie de sentires en torno a cómo las personas experimentan, viven su historia y la historia de su pueblo y cómo lo comparten con las nuevas generaciones. Entonces, esto es algo bien interesante que podemos rescatar en esto que nos comenta Yair
Y en esto que en un momento más se los vamos a presentar sobre cómo es que las personas del pueblo viven y reavivan sus raíces ligadas a lo prehispánico. Te podríamos decir que aquí en la Candelaria a lo mejor y ahí no exista como el conocimiento de esos antecedentes históricos, pero quizá de cierto momento no puede ser tan relevante para ellos, pero sí algo que podemos notar es que sienten, o sea, logran percibir esa esencia sin que ellos sepan específicamente a qué se refiere, ¿me entiende? Aquí en el pueblo de la Candelaria nos vamos mucho por el sentir. El hermanito hablaba hace ratito del que está en las esencias, están las esencias en este espacio, se hace presente los 4 elementos, aunque en este ritual se hacen presentes, yo creo que en la vida diaria la mayoría de los habitantes del pueblo les rendimos un culto, nada más que a nuestra forma. Obviamente pues existió todo un proceso de evangelización. Pues imagínense, la Candelaria al estar ubicado en territorio coyoacanense, del que anteriormente fue señorío del Coyohuacan, en donde hubo, pues en donde llegaron a vivir los conquistadores, pues obviamente hubo como una erradicación de ciertas formas, de ciertas manifestaciones, o así ellos lo vieron, pero lo único que hicieron fue ellos a cambiarlo, a rendirle ese culto a esta deidad católica, pero seguían llevando quizá parte de sus formas. La otra vez me preguntaban unas personas si aquí en el pueblo de la Candelaria hay lenguahablantes, ¿no? Del náhuatl. Pues en realidad no. Sí podemos ver que de una u otra forma se aferró esta parte, pues vaya, esa fuerza de lo que era nuestro, o de lo que es nuestro, perdón, porque digo era, no, porque todavía seguimos luchando y haciendo saber que todavía lo tenemos. Pero por ejemplo ustedes se pueden dar cuenta que en la mayoría de sus calles pues siguen teniendo el nombre toponímico. Está ahí Xocotenco, Cantelapa, Atenco, Natenco, entonces lo que te comentaba es que lenguahablantes ya no había. Quizás los lenguahablantes que puedan haber aquí en el pueblo, pues son gente que viene de otras partes, gente que viene de Hidalgo, gente que viene de Milpa Alta, en donde todavía existe esta lengua viva. Aquí en Coyohuacan, la verdad, lo que hicieron fue terminar con esa lengua, y pues bueno, pero ahorita nuevamente pues estamos pues trabajando con gente que sigue pues practicando esta lengua, y pues para que nos asesoren un poquito más en ciertos términos que pues en esta parte de la ritualidad en la danza pues es muy esencial, ¿no? La parte de la lengua, la parte de la filosofía, el entender ciertos términos. Y pues yo te podría decir como ese es como lo que se podría ver como ese vínculo que hay de la ritualidad, de esta esencia prehispánica con las manifestaciones culturales que hoy en día se llevan a cabo. La mayoría lleva algo de ahí, lleva esa esencia prehispánica. En sus fiestas pueden ver ustedes cuando vienen a la fiesta de la Cande o a la fiesta del Señor de la Misericordia, pues estas portadas de flores que pues eran como en la forma como igual guiándonos por textos, por fuentes de información que nos pueden dar como esa, vaya, como cierta idea, es de que pues en realidad pues era como ellos adoraban a sus deidades, ¿no? Pues abundaban las flores en este pueblo, por eso su nombre toponímico, Chinampan. Hay algo bien importante sobre los cambios generacionales, y que es pues que se modifican los sentimientos en relación a su cultura, y afecta particularmente sobre las tradiciones. ¿Cómo lo vemos y cómo lo experimentamos, e incluso cómo somos testigos de ello con la urbanización del territorio, ¿no? La llegada de nuevos habitantes
el cambio en los oficios y las ocupaciones de las personas. Por ejemplo, el dejar de ser un pueblo de labores esencialmente agrícolas y pasar a tener que organizar la vida de manera más adecuada a las dinámicas urbanas, ¿no? que impone la propia ciudad. Esto llega a marcar quiebres respecto al sostenimiento de ciertas tradiciones, pero bueno, también arraiga algunas otras. Y esto es especialmente relevante para el caso específico de la Candelaria, porque pues fue un fenómeno que sucedió posiblemente no solo en la Cande, sino en otros pueblos originarios, ¿no? Pero podríamos pensar entonces que la cultura y sus expresiones o manifestaciones no se imponen, sino que en realidad es una mezcolanza muy vasta de experiencias que rondan en torno a lo colectivo y a ese lugar donde tú naciste, donde tú te identificas como parte de un territorio, pero también de estas aspiraciones personales que están relacionadas a un contexto más amplio que nos envuelve, ¿no? Por ejemplo, el de la dinámica de vida, de pensarnos que pertenecemos a un enorme monstruo que no es cualquier monstruo, ¿no? Que es la Ciudad de México y todo lo que vivir en la Ciudad de México implica. Conforme tú te vas acercando más, por ejemplo, en este caso a la dancita, tú ya te vas profundizando más. Yo siempre he creído en que en realidad nadie te obliga. Hace ratito mencionaba el hermanito que Carlos, que uno de sus hijos se jalaron más por el brinco del chinelo. Yo creo que no hay nada que puedas hacer a fuerza, ¿no? Y si te lo ponen a hacer, en verdad que no le das seguimiento. Entonces yo creo que tú naces con algo. Nada más sencillamente es ir buscándolo, ir encontrando esa vereda para llegar a lo que a ti te mueve. Entonces, yo creo que sí es bien importante por dos aspectos. Yo podría, y de hecho nosotros lo vemos aquí en este circulito de danza. Hace ratito él mencionó dos aspectos que llegan a la misma danza, que es el aspecto tradicional y el aspecto cultural. Aunque lo cultural entra en lo tradicional, pero si queremos separar parte de la tradición, es decir, verlo como desde un punto más cultural, más como por el fomento, haciendo a un lado lo espiritual, de todos modos tenemos que llegar a esa parte y abordar esa parte espiritual, porque yo creo que es la esencia de esta manifestación cultural, viéndolo así, aunque no, mucha gente cree que en una fiesta patronal el danzante es un show, y no es un show, no es un espectáculo, es un ritual, porque no nada más porque sí podemos interrumpir todo ese proceso o ese procedimiento que se realiza para poder, tanto al inicio como a la parte media del ritual, como hasta para el culminar. No es nada más de decir, bueno, ya me cansé, o bueno, ya va a llover, vamos a hacernos a un lado. No, o sea, en realidad esto es un ritual. Pero viéndolo desde el punto cultural, desde que tú empiezas a explicar abordando ese tema cultural, van a llegar a esa parte de lo tradicional. Pero sí podríamos hablar como de esas dos partes, que es muy, muy importante para un pueblo. Bueno, en este caso para la Candelaria, logramos el objetivo de poder jalar las miradas y el sentir de los jóvenes, y no solamente es para la gente joven, ¿no? Esto es abierto para todas las edades, pero de serte sincero, sí va enfocado este proyecto para la comunidad infantil y juvenil, que es los que sabemos que en realidad ellos tienen que abrazar esto para que siga esta tradición. No es hacer a un lado a la gente adulta ni a la gente adulta mayor, no, pero creemos que tenemos como esta chamba más, con esta comunidad, porque es la que nos dimos cuenta que en realidad se estaban despegando de esto. Somos un pueblo que estamos ubicados dentro de una mancha urbana, entonces de algo que estamos conscientes es de que existen infinidad de formas de pensar, de ideologías. Entonces es súper difícil trabajar de verdad con una comunidad donde un porcentaje mayor en esta población pues son jóvenes.
Entonces tienes que buscar y tienes que ahí estar ideando, formulando estrategias de cómo jalar y ver cuál es la parte que a ellos les atrae más. Entonces, les vuelvo a repetir, este proyecto surgió con ese carácter cultural. La mayoría de la gente adulta, te podría decir como pues gente que va ahí entre los 40 hacia los 60, 70 años, porque todavía tenemos la dicha de tener gente mucho más adulta, ellos nos comentan de la importancia de los concheros o los danzantes o los apaches, porque pues cada quien le daba como un término diferente, pero en realidad se hablaban de las dancitas, que qué importancia tenían en las fiestas patronales. Me mencionaba un señor de aquí, del pueblo de la Candelaria, se llama, bueno, lo ubican como Pancho Velasquillo, que pues bueno, que en una de las fiestas de la Candelaria que se hacía una velación y obviamente la danza que era muy importante, en una de las dancitas pues falleció un conchero, le dio un ataque. Entonces eso fue como que lo que hizo que de repente se detuviera un poco. Digo, estoy hablando aquí en Candelaria, ¿no? Pero en la mayoría de las fotos que podemos ver viejitas de los demás pueblos y barrios, pues ahí pueden encontrar siempre la presencia de los danzantes. En San Francisco, porque incluso suben las cruces, en Santa Úrsula, que bueno, pues yo me he dado cuenta que ahí tienen como una fuerza muy grande este tema de la danza ahí en Santa Úrsula. De hecho, con uno de los hermanitos una vez llegué a platicar, bueno, no, yo no como danzante, sino yo como mayordomo, que ellos, pues sus ensayos los hacían en la Alameda del Sur. Entonces, pero poco a poco se va teniendo como esta conectividad nuevamente. Yo creo que en su momento la hubo, pero pues fueron varios factores lo que hizo que se enfriara todo esto, pero pues yo creo que ahorita es como dice el dicho, ¿no? En vez de preocuparnos, hay que ocuparnos, y ahorita en realidad pues vamos a darle, estamos convocando, tratamos de acercarnos igual a otros hermanitos que ellos también están en otros calpulis, y que en realidad aquí nosotros no estamos cerrados al que tú perteneces allá y yo acá, no. En realidad yo creo que todos vamos, los que estamos en este circulito, que iniciamos en ello, vamos como con la misma idea de que en realidad todos nos nutrimos de todos. También los jóvenes van entendiendo como esta parte de los principios. ¿Por qué? Porque la dancita te los recalca mucho. Uno de ellos es el respeto, que es el respeto a los elementos. O sea, no puedes nada más el querer danzar sin antes hacer un ritual, ¿no? Entonces creo que ahí están presentes muchos de los valores que se han perdido y que de una forma tradicional los vamos adquiriendo todos, porque a lo mejor y no es que no se tengan, pero quizá los reforzamos, o quizá nos hace entender que pues ahí está, ¿no? Y que creo que en la mayoría de las culturas y en todas las culturas, pues eso fue un equilibrio para la sociedad. Y que pudieron surgir pues generaciones y generaciones con un muy buen equilibrio y con una buena forma de manejo social. Los pueblos originarios viven y recrean las identidades culturales a través del acompañamiento y visibilización de sus distintas formas de resistir al crecimiento urbano y a los procesos de gentrificación y adaptación a una sola cultura dominante, la cultura del consumo y el dinero. Por ejemplo, ocurre con las empresas inmobiliarias que han llegado a los pueblos originarios a querer ocupar espacios que forman parte de su territorio con la intención de construir grandes edificaciones que conducen a que nuevas personas, nuevos habitantes pues lleguen a ocupar estos espacios, pero también este proceso de construcción, de apropiación de los espacios pertenecientes a los pueblos, pues ha conducido a un despojo de recursos naturales, como es el caso del agua. Entonces, pues aquí tenemos un claro ejemplo de cómo se lleva estos procesos de gentrificación, de apropiación y despojo,
pero no solamente por estos agentes externos a los pueblos originarios, sino también por inclusive habitantes o personas que forman parte de los pueblos y que también anteponen sus intereses individuales a los intereses de la comunidad en general. Entonces, pues aquí tenemos unos retos y dificultades pues, que han tenido que enfrentar los pueblos originarios para poder seguir defendiendo su cultura, sus tradiciones, sus espacios y pues a través del querer compartir, del querer celebrar, del querer seguir transmitiendo a través de la oralidad todas sus tradiciones y sus costumbres, pues afirmamos que los pueblos originarios son culturas urbanizadas que se caracterizan por ser diversos, plurales, por ser culturas abiertas y que se reinventan a través de la recreación de sus tradiciones. Ha habido mucha participación de gente, como hace rato te mencionaba el hermanito Carlos, pues simplemente pues llega gente que de otras partes que nosotros nunca nos imaginamos y se han sentido pues a gusto. Y me atrevo a decir ello porque siguen viniendo. Entonces yo creo que por esa parte hemos visto también cómo existe también estos resultados en los jóvenes y en los niños, no solamente en este tema de la danza, sino porque va ligado con otros, o tiene otras ramificaciones, como ya sea los otros talleres o laboratorios que muchos calpulistas sí les llaman, como para que ellos entiendan el tema prehispánico, llámese la lengua, llámese la filosofía, y pues bueno, a mí me da mucho orgullo ahorita escuchar a los niños que ya te dicen, ¿no? Pues es que yo no solamente dicen, bueno, yo soy candelero, ¿no? O yo soy de la Bella Cande, te dicen, no, pues es que yo soy del pueblo de la Candelaria Chinampan, Macuitlapilco, ¿y sabes qué significa? O sea, ya el que ellos ya te digan qué significa o el nombre toponímico, pues yo creo que ya es un avance, ¿no? Y que ellos en realidad ya sepan quién es Chalchitlicue, y qué importancia tuvo pues este territorio en ciertas etapas históricas, ¿no? Entonces yo creo que el que el universo nos haya puesto, que haya dicho, bueno, pues tú vas a hacer un hilito de todo este mecate que va a formar este puente nuevamente, pues yo creo que somos dichosos, ¿no? Y pues yo creo que el ver que hay más interés, que generaciones nuevas se están integrando, porque aunque ya había gente que ya había estado como anteriormente en el Citlalmina, que ahí iniciaron, que ellos saben que de ahí salieron, que ellos de ahí partieron, ¿no? Y el que vean no solamente a gente o compañeros que estuvieron con ellos o danzantes que ya tenían tiempo, sino el ver que ya hay niños que se van involucrando, yo creo que eso pues nos da como un sinfín de sentimientos y que pues no sabemos qué vaya a pasar más allá adelante. Yo creo que mientras nosotros estemos, pues existe como ese compromiso, mientras estemos ahí en este plano terrenal. A lo mejor y no directamente, quizá a lo mejor y porque no sabemos qué pueda pasar mañana, ¿no? Que no, a lo mejor y nuestra salud no nos pueda permitir el estar en la danza, pero sí a lo mejor ir guiando, o a lo mejor y no sé, pero pues sí el que hiciste tu labor que te correspondía y que eso va a tener una continuidad con nuevas generaciones, no sabemos. Y bueno, así vamos cerrando este primer episodio con estas palabras que Yair nos deja para pensar, para reflexionar. Y sin más, pues los invitamos a que le den continuidad a este programa, a este podcast que venimos trabajando con mucho ánimo, con mucho cariño para todos los que nos escuchan, para poder trabajar con más entusiasmo hacia adentro de los pueblos originarios y que estos mismos nos enseñen a nosotros y a nosotras qué
qué son las culturas urbanizadas y cómo se adaptan a los cambios, ¿no? Y no solo eso, también cómo resisten a la imposición de las nuevas formas y modos de existir, de vivir, diferentes a las propias, a las suyas. Y bueno, estaremos escuchándonos en las próximas emisiones sobre esto que ya platicamos hoy y algunos otros temas. Nos despedimos con mucho cariño. Por acá su servidora Brenda, Jessica Fuentes también, que estuvo acompañándonos, y recordando ahí en el clip informativo a nuestro amigo Rainer Guerrero, también otro integrante más del colectivo Nuestra Milpa. Escríbanos a nuestras redes sociales, Facebook, Nuestra Milpa, y a nuestro correo electrónico nuestramilpa.ac@gmail.com. Sugerencias, propuestas, quejas, lo que ustedes gusten. Los leemos. Nos despedimos con mucho cariño y nos vemos a la próxima. Virgen de la Candelaria, concédeme que Dora sea mi adorada. Virgen de la Candelaria, concédeme que Dora sea mi adorada. Porque yo la quiero tanto como el pescador a su atarraya. Porque yo la quiero tanto como el pescador a su atarraya.